UNICEF. Para cada infancia. Una vez que ya hemos estructurado el plan, ¿verdad? Hasta ahora, fíjense, lo que hemos hecho es el plan, digamos que es el plan de trabajo, donde están los resultados que queremos alcanzar, las actividades, intervención, un presupuesto. ¿Qué nos falta? Uno de los elementos fundamentales también de un plan con base a resultados, y es el plan de monitoreo. ¿Por qué el plan de monitoreo es importante? Porque el plan de monitoreo es el que nos va a ayudar luego a ir verificando sobre la marcha si efectivamente nosotros estamos logrando el resultado que nos hemos propuesto en ese plan o en ese proyecto, en esa iniciativa. Normalmente estamos muy acostumbrados a elaborar planes, a elaborar proyectos, iniciativas que tienen componentes de logro y de alcance muy relevantes, pero que luego no estamos siendo capaces de medir si efectivamente lo estamos logrando o no. Entonces, a veces nos quedamos en reportar solamente el cumplimiento de las actividades, pero no realmente reportar lo que estamos logrando en términos de los resultados. Entonces, un plan de monitoreo tiene que estar integrado al plan de resultados, al proceso de planificación, porque en el mismo momento de la planificación tenemos que identificar cómo vamos a hacer seguimientos para poder evidenciar, generar las evidencias necesarias para decir esto lo logramos o esto lo logramos parcialmente o eso lamentablemente no lo logramos con la estrategia que nos propusimos. De alguna forma el plan de monitoreo va a hacer la herramienta que nos va a permitir validar las hipótesis. ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos que la teoría de cambio es una especie de hipótesis que construimos sobre cómo vamos a lograr unos resultados. Con el plan de monitoreo vamos a validar si esa hipótesis realmente se cumplió o no se cumplió conforme la diseñamos y la identificamos cuando hicimos la teoría de cambio. Ahora, ¿qué contiene el plan de monitoreo? El plan de monitoreo contiene en primer lugar los resultados, que evidentemente en sus diferentes niveles, desde el resultado de menor nivel, como ya lo vimos también en una sesión anterior, que es el nivel de producto, que es el resultado de más corto plazo, que alcanzamos más directamente, luego un resultado a nivel de efecto, que son cambios intermedios, y luego el resultado a nivel de impacto, que es el máximo cambio que estamos buscando en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Nuestra población con la cual estamos trabajando y donde queremos observar ese cambio. Entonces, reflejamos en ese plan de monitoreo esos diferentes niveles de resultados, y el siguiente paso es identificar cómo vamos a medir esos resultados. Por eso, la definición de resultados, cuando les decía que tiene que ser resultados SMART, que tiene que ser preciso, que tiene que ser aterrizados, concretos, claro, que se vea claro, que se al leerlo se entienda y haya una comprensión absoluta de qué es lo que queremos cambiar, en dónde vamos a ver ese cambio, en quién vamos a ver ese cambio y cuándo lo vamos a ver. Eso es muy importante porque precisamente eso nos va a ayudar a poder identificar el siguiente elemento en el plan de monitoreo, que son los indicadores. Entonces, necesitamos definir indicadores para poder medir esos resultados. Ahora, ¿qué es un indicador? Entonces, seguramente ustedes tienen estos conceptos también muy claros porque los han utilizado en sus diferentes procesos también de planificación y de reporte, pero yo les voy a dar una definición sencilla. Un indicador es básicamente una señal. Es una señal de algo, que puede ser favorable o desfavorable. Por ejemplo, cuando nos tomamos la temperatura y la temperatura nos da 36 grados, 36 grados y medio, hasta 37 grados, decimos estamos bien, no hay fiebre. Cuando la temperatura está por encima de 37 grados, hay fiebre. Eso es un indicador o una señal de alguna situación en nuestro organismo que no está funcionando bien. Entonces, el termómetro es la herramienta por la que medimos ese indicador, que es el indicador de la temperatura, y el valor que nos da la temperatura es la señal que nos dice si estamos bien o no estamos bien. Entonces, ese mismo concepto lo tenemos que trasladar a los indicadores para medir nuestros resultados. Hay diferentes tipos de indicadores. Hay por niveles. Yo les voy a hablar básicamente de dos grandes formas de identificar indicadores. Una es por niveles, es decir, por lo que mide el indicador. Y otra forma muy tradicional también de identificar indicadores es por el tipo de indicador
en términos de si mide magnitudes o si mide cualidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de indicadores por niveles, estamos hablando de indicadores de proceso, por ejemplo, que son los que estarían más asociados a las actividades. Entonces, seguramente para ustedes puede ser como un indicador como número de capacitaciones realizadas o número de talleres realizados, ¿no? Número de materiales difundidos, número de reuniones realizadas con el personal docente de la escuela. Ese tipo de indicadores me orientan a medir si lo que yo dije que iba a hacer en términos de actividades de intervenciones efectivamente las estoy haciendo. Yo me propuse hacer 3 reuniones, una por trimestre, por ejemplo, o 4 reuniones, una por trimestre en el año, y yo voy a verificar si efectivamente yo hice mis 4 reuniones. Ahora, ¿las reuniones son un resultado? No, las reuniones son un medio para llegar al resultado. Es parte de mi estrategia, es algo que yo necesito hacer para poder llegar al resultado. Capacitaciones. Identificamos que uno de los elementos importantes para poder, por ejemplo, implementar en el aula herramientas pedagógicas distintas que faciliten la mejora o el incremento en los logros de aprendizaje en matemáticas y lenguaje, ¿verdad? Y dijimos que para eso yo necesito formar al personal, formar a los docentes. Entonces, mi medición a nivel de proceso es número de capacitaciones hechas, número de docentes que participaron en las capacitaciones. Pero hasta ahí yo no estoy midiendo todavía resultados. Estoy midiendo mis actividades, lo que dije que iba a hacer en términos de actividades, si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. Entonces, ese es el primer nivel de indicadores cuando hablamos de niveles. Y hablamos además de jerarquía de indicadores o de cadena de indicadores, ¿no? Entonces, una cadena es el entrelazamiento en estos niveles de indicadores, donde la base son estos indicadores de proceso, y luego para esos indicadores de proceso le siguen los indicadores de producto. Así como tenemos resultados a nivel de producto, efecto e impacto, tenemos igualmente indicadores de producto, efecto e impacto. Entonces, un indicador de producto, ¿cuál sería? Si yo tengo un proceso que fue a nivel de indicadores, número de docentes formados en tal habilidad o en tal tema, ¿verdad? Si yo quiero medir el producto de ese proceso, yo debería medir el número de docentes o porcentaje de docentes que ampliaron sus conocimientos en esa temática para la que fueron formados. Entonces, fíjense que hay una diferencia. Una cosa es que una persona participe en un proceso de formación, que no significa que adquirió realmente los conocimientos que se impartieron en esa formación, y otra cosa es cuando ya tú empiezas a medir en esas personas qué tanto adquirieron o qué tanto incorporaron esos conocimientos que se les transmitieron en un proceso de formación en su día a día y en sus conocimientos, ¿no? Entonces, para ese nivel de medición, no basta, por ejemplo, una lista de asistencia a un taller, que sería la herramienta a lo mejor a ser aplicada para poder medir el indicador del proceso. En este caso, hay que incorporar otras herramientas de medición, como por ejemplo, una prueba de conocimientos previa a la formación y luego posterior a la formación, para ver qué cambio hubo allí también en el momento. Acuérdense que ya a este nivel de producto tenemos que hablar de cambio ya. Ya no estamos hablando de cosas que hacemos, sino de cambio. Entonces, un primer nivel de cambio es si ahora hay más conocimientos de lo que había antes, ¿no? Determinada temática. Con estos indicadores de producto esperamos luego contribuir a medir entonces indicadores a nivel de efecto. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho en una de las sesiones anteriores que el nivel de efecto, los resultados a nivel de efecto, hablan de cambios a nivel de prácticas, de actitudes, de acceso? Entonces, por ejemplo, si yo doy unas capacitaciones y mido y digo que el 80% del personal docente que fue capacitado ha ampliado su conocimiento y evidenció mejora en su conocimiento sobre determinado tema, lo siguiente que yo debería observar en términos de cambios es que esos docentes están aplicando esos conocimientos en sus prácticas en el aula. Entonces allí yo estoy midiendo ya cambios a nivel de efecto, cuando esos conocimientos se transforman ya en prácticas dentro del aula. Entonces allí también hay que definir herramientas para medir ese indicador.
Y ya el siguiente nivel de indicador, que es el más elevado, digamos, en términos de alcance, son los indicadores de impacto. Entonces, si el docente está formado, si el docente ya tiene esos conocimientos, si el docente además practica esos aprendizajes y eso que ahora incorporó en el aula docente, eso debería transformarse en algún síntoma o alguna señal de cambio a nivel de las competencias de lectura y matemática en los niños. Ese entonces es la cadena. O sea, la cadena de indicadores me va dando cuenta y me va evidenciando en qué medida yo voy progresando también en el logro de la cadena o la teoría de cambio de resultados que definí y que estructuré. Si vemos, y porque esto es muy importante, otra vez, el monitoreo y el plan de monitoreo y el tener indicadores que además me midan lo que necesito medir para verificar los cambios. Que si yo no hago estas mediciones, yo no sé luego si mi teoría de cambio está funcionando o no. Yo no sé luego si mis acciones que empiezo a hacer desde la base, mis actividades, mis estrategias, realmente están generando los cambios en los diferentes niveles que mi teoría de cambio definió. Entonces, un cambio a nivel de la formación de los docentes y de las herramientas pedagógicas me va a generar cambio de dinámicas en el aula, que eso a su vez se va a traducir en mejoras en las prácticas, en los aprendizajes de los niños y las niñas en lenguaje y matemática, ¿no? Entonces, si yo no puedo medir que si eso está ocurriendo, yo no tengo oportunidad de rectificar, de aumentar las estrategias, de incluso aprender de la experiencia, de plantearlo como una buena práctica si es que efectivamente fue un éxito, o de corregir si es que hay cosas que haciéndoles aún así no generan los cambios que estoy esperando. Entonces, el plan de monitoreo y la identificación muy clara de estos indicadores es fundamental. Entonces, ya hablamos de los indicadores según su nivel. Yo les había dicho que otra forma también de identificarlo es según lo que miden, ¿no? O el tipo de medición, si es magnitud o si es cualidad. Entonces, estamos hablando de indicadores cuantitativos cuando lo que mide es magnitud, o indicadores cualitativos cuando lo que mide es una cualidad. Ejemplos. Digamos que en el nivel de efecto, donde dijimos que lo que íbamos a observar era cambios en las prácticas docentes, ¿verdad? Ahí tal vez un indicador que diga porcentaje de docentes que aplican sus conocimientos en la escuela, en su práctica docente, puede ser válido, lo establece como un porcentaje y es un indicador cuantitativo, pero también podríamos establecer un indicador que diga grado o nivel en que los docentes están incorporando en sus prácticas, que hemos identificado en las escuelas, la aplicación de los conocimientos adquiridos por los docentes en los procesos formativos. Entonces, cuando tú estableces un indicador de grado, estás hablando de cualidad, en la que tienes que decir grado 1 significa que no se ha incorporado esas prácticas, grado 2 significa que están incorporadas, pero todavía hay elementos del proceso formativo que no se han integrado. Y los indicadores entonces cualitativos que miden esta gradualidad. Les está hablando de un indicador como por ejemplo grado, en que el aula se evidencia en el aula la incorporación de prácticas pedagógicas, se integran los conocimientos adquiridos por los docentes en los procesos formativos recibidos, ¿no? Entonces, ese es un indicador de tipo cualitativo. No se responde con tantos número de cosas o porcentaje de cosas o tasas, promedios, etcétera, sino que se mide con una gradualidad en la que dicen alto, medio, bajo, grado 1, 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces, esos son como diferentes tipos de indicadores y uno puede hacer combinaciones. Entonces, podemos tener indicadores por nivel, que algunos son cuantitativos, otros son cualitativos, y entonces ahí cruzamos según lo que miden y según el nivel que están midiendo. Entonces, sobre el tema de los indicadores vamos a hablar con mucha más precisión en un momento más adelante de este proceso formativo que ustedes están recibiendo. Vamos a hacer ejercicios, ejemplos, porque hay todas unas técnicas también para redactar los indicadores, para asegurar que los indicadores midan lo que queremos que midan. Y además también hay mecanismos para verificar con cuánto un indicador, así como tenemos, por ejemplo, los elementos de SMART para los resultados y para verificar mis resultados,
está bien redactado y es un resultado SMART, lo mismo que tenemos para los indicadores para poder decir, este es un indicador que está claramente definido y se entiende y tenemos claro cómo lo vamos a medir, ¿no? Entonces, ese es el segundo componente del plan. Un tercer componente del plan, que es muy importante y que muchas veces lo obviamos también, es cómo vamos a medir esos indicadores. Entonces hablamos de medios de verificación. Entonces, un medio de verificación es, dicho digamos de forma sencilla, es la fuente de información de la cual yo voy a obtener los elementos necesarios para medir el indicador. Si yo digo, por ejemplo, que quiero saber cuál es la temperatura de una persona, ¿verdad? Ya dijo ese ejemplo, la temperatura de una persona, para saber si tiene o no tiene fiebre, el medio de verificación de la temperatura es el termómetro. Entonces, el termómetro, al utilizarlo, me permite medir la temperatura y entonces ahí ya yo voy a saber, según el valor que me da esa temperatura, si la persona tiene o no tiene fiebre. Entonces, en el caso de estos indicadores, tenemos que identificar cuál es el mejor medio de verificación para poder medirlo. Por ejemplo, en el mismo caso de lo que veníamos hablando, si yo tengo un indicador a nivel de proceso, que es número de docentes que participaron en el proceso formativo de cualquier tema, el medio de verificación de eso va a ser la lista de asistencia, porque yo lo único que necesito saber es cuántos docentes participaron en el proceso de formación. Entonces, con la lista de asistencia es suficiente. Ahora, si yo quiero saber cuántos de esos docentes que participaron en la formación realmente incorporaron esos aprendizajes, entonces allí el medio de verificación ya no puede ser la lista de asistencia porque es suficiente. Yo tengo que combinar la lista de asistencia que me da el denominador verificador con un mecanismo adicional de medición que me permita valorar en qué medida los docentes realmente han ampliado sus conocimientos después de la formación. Entonces yo tengo que hacer un test de conocimiento, así como se hacen los exámenes en la escuela. Entonces, un examen para ver los conocimientos que adquirieron esos docentes, y entonces ahí yo, con los resultados de ese test, no sé, pues se formaron 100 docentes y de los 100 docentes, 80 evidenciaron a través de ese test que han ampliado sus conocimientos. Sobre los 100 docentes formados, que lo tengo a través de la lista de participantes, yo hago así de edición y ya tengo el porcentaje que es el 80%. Entonces, así es que se tiene que estimar todos los indicadores. Pero ¿qué pasa? Si no definimos desde el principio cuál es el mecanismo de verificación del indicador, tampoco tenemos, al final, cuando queremos hacer la medición, no estamos preparados para hacerla porque no nos hemos ocupado de asegurar que esos mecanismos estén instalados, que esos mecanismos ya estén funcionando, que esos mecanismos existan y que se esté recogiendo la información con la regularidad que se debe recoger para luego poder tener la información base para calcular los indicadores. Entonces, el componente mecanismo de verificación es fundamental. Yo siempre digo que cuando utilizamos indicadores cuantitativos, el medio de verificación tiene que ser también cuantitativo. Una base de datos, un registro, el resultado de una encuesta, aunque sea poca muestra, el resultado de algún tipo de análisis de información secundaria. Si tengo indicadores que son más cualitativos, ahí yo puedo utilizar otro tipo de medios de verificación, que puede ser la observación, que puede ser los resultados de grupo, que puede ser entrevistas, actas o minutas de reuniones, según el nivel de indicador otra vez, pero ese tipo de fotografías, eso sí puede ser. Pero he visto casos en los que medimos un indicador que es porcentaje y le queremos poner como medio de verificación una fotografía. Una fotografía no es un medio de verificación para un proceso formativo. Por ejemplo, incluso para un indicador de proceso como número de docentes que participaron en el proceso de formación, no me puedes poner como medio de verificación una fotografía, porque yo no voy a tomar la fotografía para contar cuántas cabecitas hay allí que se están formando para poder dar respuesta al indicador. Entonces, es muy importante también que los medios de verificación realmente ayuden a medir, a tener la información necesaria para medir el indicador. Y un último elemento del plan de monitoreo es cuándo vamos a hacer el monitoreo y cómo lo vamos a hacer. Es decir, si yo tengo que hacer un test de conocimientos, yo tengo que decir, eso lo voy a hacer antes y después de la formación, pero además voy a decir, esto lo voy a hacer a través de
un cuestionario, a través de una entrevista pre y post, a través de otras herramientas que a lo mejor en el mismo curso, a través de Mentis, no sé, o algunas otras de esas herramientas que existen más actualizadas, más modernas, yo puedo por allí obtener información sobre cuál es el nivel en que realmente la gente adquirió su conocimiento. Pero el asunto es que tengo que tener claro cuál es la herramienta, cuándo la voy a medir y cuál es el medio de verificación para el indicador. Entonces, eso todo forma lo que sería el plan de monitoreo. Los resultados, indicadores para medir esos resultados, e incluso puede incorporar indicadores de proceso para medir el progreso en el cumplimiento de las actividades, medios de verificación con los cuales que me van a dar la información para poder calcular el indicador o medir el indicador, y temporalidad, cuándo voy a hacer los monitoreos, y además de eso, con qué herramienta voy a hacer los monitoreos. Digo, qué técnica, una encuesta, un grupo focal, es a través de la observación, es a través de entrevistas en línea, etcétera, ¿no? Pero eso un poco, y eso es el plan. Y eso todo tiene que estar definido desde la misma fase de planificación, porque también probablemente yo tengo que destinar recursos y tengo que disponer de actividades para asegurar que los medios de verificación existen y que están consolidados al momento de medir los indicadores. UNICEF. Para cada infancia. Gracias por observar nuestra presentación. No olvides suscribirte, dar me gusta, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir.